Amigos, muy buenos días. Me encuentro platicando hoy por la mañana aquí en las instalaciones del Teatro de la Ciudad, platicando con Sandino Gámez. Él es el nuevo director de vinculación y difusión cultural aquí, dependiendo a su vez del Instituto Sucurifranio de la Cultura. Sandino, pues gracias por recibirnos. Sabemos que tienes 5 días de que te acaban de dar el nombramiento. Y bueno, ¿qué nos puedes platicar? Hay un evento muy importante que, bueno, año con año se ha venido realizando por parte del Instituto de Cultura, que son las famosas lunas de octubre. ¿Qué nos puedes platicar de ese tema? Te agradezco mucho la visita pues ciertamente en 5 días parecen pocos, pero gracias al equipo que ya está conformado en el Instituto Sudcaliforniano de Cultura, pues he podido tener un panorama bastante bueno de cómo funciona y cuáles son las actividades. Una de estas actividades, en efecto, que está muy próxima, son las lunas de octubre. Este es un encuentro literario que va a suceder en la ciudad de Cabo San Lucas, en la Casa de la Cultura y en el Museo de Historia Natural, del 13 al 15 de octubre. Muchas veces se pudiera pensar, o hay gente que piensa, que tal vez la cultura no tiene resultados visibles en la comunidad. A veces, de hecho, hay el dicho que invertir en cultura pues es aparentemente una pérdida de tiempo y de recursos. Sin embargo, desde tu perspectiva, tú eres una persona que tiene muchos años metido como activista social en la cultura. ¿Cuál sería el aporte a la cultura subcaliforniana o el impacto que tendría en la sociedad subcaliforniana este tipo de eventos como Lunas de Octubre? Todos los eventos que realiza el Estado para fomentar la cultura, no es que sean eventos donde se esté creando cultura. La cultura ya existe, es una manifestación íntima o social de un pueblo. El pueblo subcaliforniano tiene muchas representaciones culturales y todos los días, desde nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, las características históricas que tenemos como Estado y también como región. Esas son condiciones culturales. El Instituto Subcaliforniano de Cultura lo que hace en cierta forma es canalizar los recursos federales destinados al fortalecimiento de las identidades culturales. Cada instituto estatal establece su propia política administrativa y su política cultural, digamos. Esa política cultural puede estar dirigida según las conveniencias del momento, las urgencias también del momento o las ocurrencias del momento de los funcionarios. Sin embargo, hay características que una administración sí puede resaltar en una sociedad. ¿Cuál es el resultado tangible de esto? Son resultados que se van a apreciar, en primer lugar, en el corto plazo como una proyección nacional del estado de Baja California Sur. Es una suerte de turismo, si quieres, de turismo cultural, esta llegada de escritores desde fuera, pero también estos escritores, como ellos escriben y publican, proyectan lo que vivieron acá y proyectan entonces la situación de los subcalifornianos a nivel nacional y por lo tanto nos comunicamos con el resto del país. Bien, Sandino, ¿algo más que quieres agregar para la gente que nos ve en Hola TV? Pues que el Instituto Sudcaliforniano de Cultura se encuentra en una situación muy favorable gracias a la presencia del licenciado Fabián Barajas Sandoval, que tiene una cercanía muy grande con el gobernador del estado y bueno, que es un excelente momento para proponer proyectos de tipo cultural, de fomento a la cultura, de promoción de la literatura y de las artes en general, y pues que las puertas están abiertas tanto del instituto como de esta dirección. Bien. Fabián, pues muchísimas gracias por haber dedicado parte de tu valioso tiempo. Me imagino que estás saturadísimo trabajo con tan poco tiempo al frente de esta dirección. Y amigos, fue una charla breve con Fabián, quien es el nuevo director de fomento y vinculación a la cultura aquí en el gobierno del estado de Baja California Sur. Para Hola TV informó Salvador Castro, en la cámara Joaquín Ramírez.